Amigos, en pocas palabras, bienvenidos a una edición más de este espacio. Nuestro invitado de hoy es abogado, ha tenido una larga vida política en Venezuela. Actualmente es presidente del Centro de Políticas Públicas IFEDEC. Fue candidato presidencial, él se llama Eduardo Fernández, pero seguramente ustedes lo conocen también como El Tigre. Bienvenido, muchas gracias. Muy agradecido por la invitación. Bueno, lo primero que hay que... me gustaría empezar por acá, es que he visto que a través de sus redes sociales ha tenido la necesidad de comunicarse con cierto factor que a través de las redes lo ha atacado de manera directa a través de lo ocurrido ayer en la Casa Amarilla, en la Cancillería, en la que 4 partidos minoritarios firmaron un acuerdo parcial de negociación con el gobierno. ¿Usted no estaba en la Casa Amarilla? No estuve en la Casa Amarilla, no tengo nada que ver con eso. ¿Y a qué se debe entonces? He recibido pitos y aplausos. Quiero decirle a los que me han pitado que pitaron a la persona equivocada, porque no tengo nada que ver con eso, no he participado en esa reunión, no he participado ni en la concepción ni en la ejecución, no estuve en la Casa Amarilla, incluso por ahí hay unas composiciones fotográficas en donde me ponen como que si hubiera estado. No estuve en esa reunión. Y hay unos que me aplauden porque piensan que esa reunión es una contribución a la exploración de una solución a la terrible crisis que vive Venezuela desde hace muchos años. Pues mira, a los que me pitan perdieron su tiempo y a los que me aplauden les agradezco mucho los aplausos, pero no me corresponden porque no tengo ningún mérito, ninguna participación en la reunión de ayer en la Casa Amarilla. En todo caso, ¿cuál es su opinión de lo ocurrido ayer? Mira, todo lo que ayude a buscar soluciones inteligentes, soluciones pacíficas, que no haya violencia, más violencia de la que estamos sufriendo los venezolanos todos los días, que podamos acordarnos en un cronograma electoral, que se puedan hacer elecciones, que podamos lograr que cambie el gobierno. El señor Maduro debe irse, porque el señor Maduro no tiene posibilidades de mejorar la situación de los venezolanos. Mientras él esté en Miraflores, la situación de los venezolanos se va a deteriorar. Ahora, ¿cómo hacemos para que el señor Maduro se vaya? No hay sino 2 fórmulas, o con los votos o con las balas. Yo prefiero los votos. Yo no sé de balas, no tengo armas de guerra, no sé manejarlas. En cambio, el gobierno sí tiene muchas armas y tiene bombas lacrimógenas y tiene todos esos instrumentos de violencia. En cambio, yo leo las encuestas y veo que más del 80% de los venezolanos queremos un cambio. Entonces, qué bueno sería que nos acordáramos en celebrar unas elecciones que permitan tener un gobierno nuevo lo más pronto posible y lo menos traumáticamente posible, lo más democráticamente posible. Pero evidentemente Nicolás Maduro no está en sus planes irse. Bueno, Parecerá pues, que podría tratar de conseguir una vía, no una salida, pero una vía electoral a la que solo parece comprometido a ir si tiene en conciencia que puede ganar. Ojalá lo convenciéramos de que tiene alguna posibilidad de ganar para que vaya a las elecciones, porque es importante que se hagan las elecciones. Y a lo mejor si él piensa que no puede ganar, entonces se va a entercar en no hacer elecciones. Yo creo sinceramente que si a algún venezolano le conviene que haya elecciones y además le conviene perderlas, es a Nicolás Maduro, porque su permanencia en Miraflores no hace otra cosa que agravar la situación del país. 30 millones de venezolanos que estamos pagando las consecuencias de que él se empeñe en estar en Miraflores. Pero además, él mismo va a colocarse en la situación de salir de una manera muy traumática. En cambio, si él contribuye a que se haga una elección, que la opinión pública exprese su punto de vista. Arístides Calvani, un gran venezolano, decía: solo el pueblo salva al pueblo, que el pueblo venezolano se rescate a sí mismo a través de un proceso electoral transparente, confiable, imparcial. Bueno, y que el señor Maduro y su grupo tengan todas las garantías que el Estado de Derecho tiene que ofrecerle a los diferentes grupos políticos. Si el señor Maduro saca el 20%, pues tiene derecho a que el Estado de Derecho le garantice respeto a esa fuerza política que tiene 20%. ¿Estar de acuerdo con el diálogo es ser colaboracionista? Me parece ese concepto absolutamente equivocado.
El diálogo es la forma más inteligente que tenemos los seres humanos de entendernos. O nos entendemos con un diálogo inteligente o nos caemos a pescozones. En este caso no son pescozones, sino son tiros. Y son armas de guerra y son muchas muertes que se provocarían. Pero es que además la salida de fuerza yo la veo poco probable y nada deseable. Porque ¿cuál es la salida de fuerza? Que la Fuerza Armada venezolana se fracturara. Hay sectores de la oposición que han hecho todos los esfuerzos posibles por fracturar la Fuerza Armada venezolana y no han tenido éxito. O que haya una intervención internacional. Yo creo que eso sería muy desaconsejable y muy poco probable, porque el único que puede hacer eso son los Estados Unidos de América. Y los Estados Unidos tienen problemas en el mundo muy serios, tienen problemas en Libia y en Afganistán y en Irak y ahora en Arabia Saudita y en Irán. Está demasiado complicado el mundo, una guerra comercial con China, una confrontación con Rusia, confrontación con la Unión Europea. Es decir, los Estados Unidos no están en condiciones de estarse poniendo a inventar una guerra en Venezuela. Pero eso sería muy traumático y muy doloroso para los venezolanos. Lo mejor es que, oiga, nos pongamos inteligentes y encontremos un acuerdo para hacer unas elecciones y nos pongamos patriotas, es decir, que tengamos amor por Venezuela y amor por los venezolanos. Oye, los venezolanos hemos sufrido mucho en estos últimos 20 años con la hiperinflación, con el desabastecimiento, con la recesión económica. Ojalá encontremos una manera inteligente de resolver todo esto. Voy a colear una pregunta, no quisiera cerrar todavía el asunto del diálogo, pero hablando de la fractura que han procurado algunos dentro de las Fuerzas Armadas, ¿se ocurriría un episodio como el que ocurrió en el 92, en el cual particularmente yo lo recuerdo a usted saliendo como jefe de la oposición, candidato contrincante en aquel entonces de Carlos Andrés, salir a defender la estabilidad democrática y poniéndole el hombro a su contrincante, a Carlos Andrés Pérez? Si eso ocurriese hoy, si hubiese un golpe de Estado hipotéticamente contra Nicolás Maduro, Eduardo Fernández... Hay circunstancias distintas. Yo hoy no soy el jefe de la oposición. Ese papel le correspondería al jefe de la oposición. Pero en todo caso, no vacilo en dar mi opinión. Yo no creo en soluciones de fuerza. Yo creo en las soluciones inteligentes. Yo apuesto a la inteligencia, apuesto al patriotismo, al amor por el país. Y las soluciones de fuerza nunca son soluciones. Al final terminan siendo una prolongación de los conflictos y de los problemas, porque el próximo gobierno, y hay que pensar en cómo va a ser el próximo gobierno, tiene que encontrar en Venezuela un clima de sosiego, de paz, de armonía, para poder hacer las políticas que nos saquen de esta crisis tan terrible, la reactivación de la economía, el mejoramiento de las condiciones de vida de la población, el mejoramiento de los servicios públicos, el agua, la luz eléctrica, cosas tan esenciales, la salud, la educación. Ahora, si enguerrillamos al país con un hecho de fuerza para cambiar al gobierno, y entonces el gobierno que sale, que tiene una pila de gente armada en la calle, le va a hacer una guerrilla al gobierno que entra, no va a haber condiciones para un gobierno como el que el país va a necesitar. ¿Cómo se lee, para no escaparnos tanto de lo ocurrido ayer? Se firma ese acuerdo en el que el punto protagonista, la primera línea de ese tratado, era que los diputados del chavismo se integrarían a la Asamblea Nacional. Hoy hubo sesión en la Asamblea Nacional y no se presentaron. ¿Cómo se lee? No sé, pero a mí me pareció una buena noticia, porque si los diputados del partido oficial se incorporan a la Asamblea, es un reconocimiento a la Asamblea, es un reconocimiento al presidente y a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, y me parece que es lo normal, pues que estén las fuerzas de la oposición representadas en la Asamblea y las fuerzas del gobierno también. Porque además agregan otro punto que también me pareció interesante y positivo, discutir un nuevo Consejo Nacional Electoral. Yo apuesto a que la solución de Venezuela sea con votos y no con balas. Ahora, para que haya una elección transparente, hay que cambiar al Consejo Nacional Electoral porque este Consejo ha perdido la confianza del país.
independientemente de si ha hecho trampas o no ha hecho trampas, lo cierto es que la mayoría de los venezolanos no tienen confianza en este Consejo Nacional Electoral. Qué bueno sería que se promueva un consenso y un acuerdo en la Asamblea Nacional para elegir un nuevo Consejo Nacional Electoral, que se restablezca el Parlamento, la Asamblea Nacional, como escenario para la discusión, para compartir responsabilidades, los grupos que respaldan al gobierno y los grupos que adversan al gobierno. Pero no asistieron hoy a la sesión. No sé, bueno, lamento mucho que no hayan asistido. Hubiera sido bien bueno que al día siguiente de haberse anunciado esta disposición y estos acuerdos, los parlamentarios del oficialismo se reincorporaran a la Asamblea Nacional. Negociación, visto a través del diccionario, es el intercambio entre dos actores que hacen un trato. Ayer se presentaron 6 conclusiones iniciales de ese acuerdo. 3 las está cediendo la administración de Maduro, que es un nuevo CNE, integrarse nuevamente a la Asamblea Nacional y liberación de presos políticos. Los otros 3 que se entiende que corresponderían al otro lado firmante, básicamente son deseos, y los deseos no preñan. O sea, el reconocimiento del Esequibo como venezolano no Eso depende de los 4 Fernández. Debería ser unánime. La decisión de si se retiran o no las sanciones internacionales, tampoco hay mucha dependencia. Y el acuerdo de ayuda humanitaria, de intercambio de petróleo por alimentos, tampoco depende, por lo menos, de los 4 partidos ahí firmantes. Probablemente de ninguno en la oposición, ni en el abanico político del país. Tiene que ver mucho más con el entorno internacional. ¿Cuál es el intercambio entonces aquí? O sea, ¿por qué Maduro va a renunciar a la comodidad de un CNE cómodo para él? ¿Para qué va a liberar a nadie? ¿O para qué va a dejar su espacio de la constituyente, donde le va muy bien, para integrarse como una minoría a la Asamblea? ¿A cambio de qué? ¿Qué está entregando la otra parte firmante? Mira, a lo mejor yo sueno un poco ingenuo con lo que te voy a decir, pero es que yo creo que a la gente que están en las alturas del poder tienen que estar llegando a la conclusión de que no se pueden quedar allí, de que no les conviene quedar allí. Tienen que percibir que no tienen la confianza de la mayoría de los venezolanos. Es muy difícil gobernar a un país cuando la mayoría de los ciudadanos de ese país no quiere que tú lo gobiernes. Además, han perdido la confianza de la comunidad internacional, no solamente de la comunidad política o diplomática, sino de la comunidad financiera. Y Venezuela, para recuperar su economía, necesita evidentemente un auxilio de la comunidad financiera internacional. Entonces yo tengo la impresión de que el poder, el gobierno, que normalmente es muy deseado por la gente, es una tortura para los que están ahorita en Miraflores, porque es terrible lo que están enfrentando, y sobre todo que tienen que tener la conciencia de que cada día que pasa la cosa va a ser peor para ellos. Pero en base a esa teoría, si es tan terrible estar hoy por hoy para ellos mismos en el Palacio de Miraflores, ¿por qué no tener una salida mucho más digna, mucho más democrática, más respetable? Asumir que se han cometido errores y que sea el pueblo venezolano que tome la decisión final electoral. Es lo que yo ¿Por qué creo, aferrarse a otra cosa si les está haciendo tan difícil? Es lo que yo creo que deberían hacer, es lo que yo pienso que mucha gente del alto gobierno debe estar diciendo. Mira, Nicolás, no nos empeñemos en quedarnos aquí a como dé lugar, porque además corremos el riesgo de salir en condiciones terribles, como salió Allende en Chile. Bueno, vamos a tratar de ver si logramos un mecanismo que permita que nosotros salgamos del gobierno y tengamos un espacio político que debería ser respetado, porque si viene un nuevo gobierno comprometido a respetar la Constitución y comprometido a respetar el Estado de Derecho, no puede desatar una persecución sobre el 20% que respalda eso que llaman el chavismo o el madurismo. Y tener una opción de poder hacia el futuro. Fíjate tú, el peronismo salió con la señora Cristina Kirchner, hace 4 años fue elegido con gran aclamación el señor Macri, pasaron 4 años, el señor Macri aparentemente no resolvió ninguno de los problemas y al contrario agravó los problemas, y el peronismo está volviendo. Yo no quisiera, por cierto, que el chavismo volviera más nunca al poder en Venezuela, porque creo que su gestión ha sido nefasta y creo que sus principios y su modo de entender
la política y de entender el país son muy negativos para Venezuela, pero así como el sandinismo le entregaron a aquella señora llamada Josefina Chamorro el poder y al cabo de un tiempo regresaron porque los gobiernos que vinieron, sobre todo después de la Chamorro, no lo hicieron bien y entonces el sandinismo se reivindicó y volvió al poder. Ocupen su espacio. Por supuesto, para esto se necesita cultura democrática y yo siento que en el alto gobierno hay muy poca cultura democrática. Hay carestía. Hay carestía, carecen de cultura democrática. En los 40 años de la democracia republicana, de la democracia civil, bueno, cuando los adecos perdían las elecciones las ganaba Copey y estaban ellos en el entendido de que probablemente podían regresar 5 años después. Y cuando las perdía Copey, nosotros, los copellanos en ese momento, pensábamos, bueno, en las próximas elecciones a lo mejor tenemos un chance. Es el concepto de la alternabilidad en el poder. Entonces yo hago votos porque prevalezca en el mundo del alto gobierno el concepto de la alternabilidad política, que está consagrado en la Constitución Nacional llamada bolivariana, que está vigente, en donde dice Venezuela es una república democrática, un estado de derecho social y de justicia con alternabilidad republicana. Bueno, hagamos funcionar el principio de la alternabilidad republicana. ¿Usted cree, además, ha estado cerca de ese entorno, que las decisiones de irse, quedarse, elecciones o no, es una decisión final de Nicolás Maduro? Hay quienes aluden que quien tiene esa decisión son otras personas, algunos dicen Cuba, otros dicen Diosdado, otros dicen Padrino. ¿Es realmente Nicolás Maduro el que toma esa decisión final? Yo creo que hay una dirección colectiva y yo creo que además no es una dirección solamente venezolana, sino que también hay una influencia importante de países como el caso de Cuba y a lo mejor también hay influencia de otras potencias extracontinentales como Rusia y China, que hay un juego geopolítico que también está involucrado en el asunto, pero básicamente el jefe del grupo es el señor Maduro y yo creo que esto debe ser una reflexión colectiva. No les conviene seguir allí donde están, aunque algunos de ellos estén enamorados del poder y estén abusando del poder y estén atropellando derechos y cometiendo cualquier cantidad de conductas impropias. No les conviene seguir allí y a Venezuela no le conviene que el señor Maduro siga en Miraflores y le conviene que haya un cambio civilizado, ojalá pacífico, ojalá no nos hagan pagar a esta generación de venezolanos el precio que pagaron las generaciones anteriores de venezolanos, porque aquí los gobiernos siempre se cambiaban por una revolución. Había un montón de muertos, había una cantidad de gente presa, había una cantidad de cosas y cambiaba el gobierno. Bueno, ojalá que lo cambiemos como que si fuéramos gente civilizada, que estamos en el siglo XXI y podemos cambiar el gobierno sin necesidad de ir a las armas. A lo largo de la entrevista, cuando ha hecho mención a Nicolás Maduro, ha hecho referencia a él como el señor Nicolás Maduro, no como el presidente. ¿Tiene algún tipo de legitimidad para usted Nicolás Maduro o no? Mira, yo creo que el señor Maduro ha perdido su legitimidad por la conducta de su gobierno, que ha sido muy arbitraria y muy violatoria de la Constitución, pero sobre todo por un hecho muy negativo. Haber promovido la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente con facultades supuestamente supraconstitucionales, eso es un atentado contra la Constitución y contra la legitimidad del señor Maduro. Ahora, el problema es el derecho formal frente al derecho objetivo. La legalidad con la legitimidad. Claro, porque ¿quién tiene que declarar si el señor Maduro es legítimo o no es legítimo? Bueno, el Consejo Nacional Electoral tiene que decir si las elecciones fueron válidas o no. El Consejo Nacional Electoral aparentemente dijo que sí, que eran válidas. ¿Y quién podría conocer algún recurso para decir, no, es que no estoy de acuerdo con lo que dijo el Consejo Nacional Electoral? El Tribunal Supremo de Justicia. Y tampoco la opinión pública tiene confianza en el Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, desde el punto de vista del derecho formal, es muy complicado cuestionar la legitimidad del presidente Maduro. Pero desde el punto de vista de sus ejecutorias, de las ejecutorias de su gobierno, que han incrementado el hambre, la pobreza, la arbitrariedad, el desconocimiento del Estado de Derecho, bueno, el atropello a muchas cosas, la corrupción. Bueno, pues mire, yo creo que su legitimidad está muy cuestionada. ¿Ha tenido algún contacto con Juan Guaidó o el equipo de Juan Guaidó? ¿Se han contactado por usted para dar alguna recomendación o usted los ha contactado para...? Pues mira, yo tengo mucho respeto por la agenda
del diputado Juan Guaidó, del presidente de la Asamblea Nacional, porque él es un hombre muy ocupado y veo en los medios que está viajando por toda Venezuela constantemente. Yo estoy a su orden. Cuando el señor Guaidó piense que puede tener algo útil que conversar conmigo, estoy a su orden. Él me dice el día, el sitio, la hora, y yo inmediatamente acudiría, porque creo que él está jugando un papel estelar en este momento en la vida venezolana. Es un líder que ha despertado una gran expectativa, una gran esperanza, una gran ilusión. Oye, y tenemos que ayudarlo, tenemos que contribuir a proteger ese liderazgo que representa Juan Guaidó como una alternativa frente a la situación existente. Le pregunto como persona que tiene toda su vida en el mundo de la política. Le pregunté ya si las decisiones en el chavismo las toma Nicolás Maduro. ¿Usted cree que las decisiones en la oposición las toma Juan Guaidó o Leopoldo López o Julio Borges o Henry Ramos? Pues la verdad es que tengo que reconocer que me estás haciendo una pregunta muy complicada porque no sé, no tengo suficiente proximidad con esos círculos como para saber cómo es el proceso de la adopción de las decisiones, pero yo creo mucho en el liderazgo colectivo, en el liderazgo compartido, el liderazgo democrático. Cuando hay un liderazgo democrático, ese liderazgo se supone que consulta, que toma en cuenta distintas opiniones, que valora y pondera distintos puntos de vista. Espero que el liderazgo de Guaidó sea un liderazgo democrático y compartido. En este país tan polarizado, parece que hay dos salidas. Una es, bueno, la permanencia de Nicolás Maduro en el gobierno, lo que parece en el tiempo, en el mediano plazo, insostenible. Una transición con un gobierno de oposición que en el mediano plazo también parece un poco insostenible, teniendo en cuenta la corrupción que hay en las instituciones, grupos armados, usted mismo lo había comentado. Esos son como los dos escenarios de los que todo el mundo habla y los que todo el mundo presume que alguno de los dos terminará haciendo. Hay uno del que poco se habla, pero que quizás es el más probable. Una junta de gobierno militar en el siglo XXI en Venezuela es viable, es posible, podría ocurrir. Un gobierno tutoreado por los militares con un Juan Guaidó y un Diosdado Cabello o un Nicolás Maduro sentados la tripartita en una mesa. Mira, me suena bien complicado, me suena difícil, ¿sí? Pero en política no hay nada imposible, de modo que lo que sí puedo decir es que el manejo de la Fuerza Armada para el próximo gobierno va a ser un tema complicado, porque hay que ver quiénes son los oficiales que tienen liderazgo sobre esas Fuerzas Armadas, y sin duda alguna que por la tradición histórica venezolana la Fuerza Armada juega un papel importante y hay que tomarla muy en cuenta. Yo creo que hay que hacer un gran esfuerzo de reinstitucionalización de la Fuerza Armada, recordar que es una institución profesional, apolítica, que no está al servicio de ningún líder ni de ningún partido político, sino que está al servicio de la nación venezolana, de todos los venezolanos. Pero cualquiera que sea el proceso político, la evolución política, se supone que la Fuerza Armada va a jugar un papel y ojalá que sea lo más respetuoso posible del marco constitucional de derecho que existe en Venezuela. Una junta de gobierno de esa naturaleza no sé cómo surgiría. El solo concepto de junta militar de gobierno no me gusta ni un poquito, porque los militares se preparan para ser militares. Y una cosa es ser militar y otra cosa es ser gobierno. El militar, por formación, es básicamente obediente y no deliberante. El político que tiene que tomar decisiones de gobierno, el estadista, es por definición deliberante. No puede ser obediente y no deliberante, sino que es deliberante y es el liderazgo colectivo que comentábamos hace un rato. No quisiera yo ver en Venezuela una junta militar de gobierno. No quisiera verlo porque además yo creo que ya Venezuela ha sufrido demasiado con esas tales juntas militares de gobierno. Cuando yo apenas nacía, hubo un golpe militar en Venezuela, una revolución cívico-militar que puso un civil de presidente de la República, Rómulo Betancourt, pero fue un golpe militar. Cuando esos militares se fastidiaron de los civiles, los echaron y entonces vino una junta militar el año 48, el 24 de noviembre de 1948, y después los militares en el poder dieron un golpe para desconocer el triunfo de Jovito Villalba
y de la oposición en la constituyente de 1952. De modo que yo estoy bien cansado de gobiernos militares. Tengo un gran respeto por la institución militar como institución, pero no me gustan los militares haciendo política, porque ese no es su oficio ni es su formación. ¿Copellano hasta la muerte? Demócrata cristiano hasta la muerte, y copellano también. He declarado que suspendo mi militancia porque alguien que tenía un cargo de importancia en el partido dijo: si Eduardo Fernández no estuviera aquí, a lo mejor podríamos estarlo haciendo mejor. Y como yo quería que lo hicieran muy bien, entonces suspendí mi militancia. Pero yo soy un hombre de formación humanista cristiana, de democrática cristiana. ¿Y qué es democracia cristiana? Solidaridad, fraternidad, busca de la justicia social. Esos son los valores por los cuales yo me metí en política, y son los valores a los cuales he tratado de servir a lo largo ya de muchos años de experiencia política. No está en su partido, pero ¿es mejor su partido hoy? Mi partido está ¿Dónde pasando, está, Copey? Mi partido está pasando dificultades muy grandes a partir de un hecho muy traumático, que fue la división que se produjo cuando el fundador del partido resolvió montar tienda aparte. El doctor Caldera en 1993 salió de candidato de unos grupos que llamaban el Chiripero. Y Copey vio mermada su votación muy grande. Unos años después, la dirección del partido promovió la candidatura de aquella señora tan bonita que era Irene Sáez, y el resultado electoral fue catastrófico. Y ahí se hundió la fuerza popular del Partido Demócrata Cristiano. Pero yo creo que en Venezuela hoy hace una falta muy grande que haya un gran Partido Demócrata Cristiano inspirado en los valores del humanismo cristiano, que le preste servicios al país a favor de la democracia y de la justicia. Copey, de hecho, en los últimos años ha asumido como eslogan el Partido Popular. Así es. Y los miembros que ahí están dicen sentirse muy afín con el Partido Popular Español. ¿Los copellanos son de derecha? Yo creo que son de avanzada, es decir, el socialcristianismo. Incluso al Papa Francisco, que es el líder más representativo del socialcristianismo en el mundo contemporáneo, lo acusan de comunista. Correcto. Yo creo que la doctrina socialcristiana es una doctrina de avanzada. Yo creo que eso de derecha y de izquierda ya está bastante superado, pero en todo caso es un partido progresista, es un partido, debe serlo, es el compromiso que tienen, y sobre todo, si por progresismo se entiende trabajar a favor de los pobres, el compromiso del humanismo cristiano con los pobres es muy grande. Y una de las tareas más importantes que tiene esta generación de venezolanos es resolver el problema de la pobreza. Los indicadores dicen que bastante más de la mitad de los venezolanos estamos viviendo en situación de pobreza. Se lo pregunto porque pareciera que en Venezuela no hay derecha. No hay ningún partido que asuma que es de derecha, y casi parece algo como ofensivo ser de derecha. Tú sabes que yo creo que esa es una herencia de la Guerra Federal. En la Guerra Federal, la historia de Venezuela fue así. Primero hubo lo que se llamó la hegemonía conservadora, que empezó con el general Páez, José Antonio Páez, después el doctor Vargas, Carlos Sublet, etcétera. Y eso dura hasta los Monagas y viene la Guerra Federal. Y en la Guerra Federal, Guzmán Blanco dice: voy a acabar con los godos. Los godos era la derecha, hasta como núcleo social. Y la Guerra Federal fue espantosa, y fue una guerra contra la oligarquía. Oligarcas temblad, decía el himno de la Federación. Bueno, y después de la Guerra Federal, más nunca se le ha ocurrido decir que es conservador o que es de derecha. En Colombia hay dos partidos, uno liberal y uno conservador, y los dos son conservadores, por cierto. Pero en Venezuela nadie se le ha ocurrido. Yo vi, por ejemplo, a Enrique Capriles decía: no, es que nosotros somos de centroizquierda, y Leopoldo López inscribía su partido en la Internacional Socialista. Es una cosa curiosa, pero yo creo que en Venezuela hace falta hacer una política muy distinta de la que se ha hecho hasta ahora. Ojalá que no regresemos a la Cuarta República. La Cuarta República tuvo muchos méritos, pero de lo que se trata es de avanzar, de entrar de lleno en el siglo XXI, porque es que todavía no hemos los venezolanos entrado en el siglo XXI, estamos todavía en el siglo XX o en el siglo XIX. Se nos ha agotado el tiempo. Caramba. Muchas gracias, señor Eduardo Fernández, por acompañarnos. Gracias a usted. Le dejo, si quiere algo... Bueno, pues nada, a todos los
televidentes y a todos los que escuchen o lean esta entrevista, hay futuro. Venezuela tiene futuro. Tenemos que ponernos inteligentes para entender la crisis y para entender los remedios a la crisis. Y tenemos que ser patriotas, hay que tener amor por Venezuela y por los venezolanos. Es muy grande el sufrimiento de los venezolanos y eso nos obliga a todos a trabajar activamente por construir la unidad nacional, por construir un ambiente de armonía entre todos los venezolanos que nos permita tener un mejor país. Gracias por la invitación. Es Eduardo Fernández, nuestro invitado de hoy. Gracias a todos ustedes por estar ahí. Nos vemos en una próxima entrega de En Pocas Palabras. Hasta luego.